Bienvenidos al Cuarto Oscuro, en donde platicamos de rock, lucha libre, cine y cómics. En esta ocasión, hablaremos del doblaje en México, su historia, trascendencia y sobre los principales factores que han hecho de esta profesión una aportación relevante en la cultura pop, tanto en el cine como en la televisión. Comenzaremos recordando que el doblaje en nuestro país tuvo sus orígenes allá por la década de los años 40, cuando la Metro-Goldwyn-Mayer invirtió capital en la contratación de personal con el objetivo de poner voz latina a sus producciones, para tener mayor presencia y repercusión en los países de habla hispana. Con ello, varias personas que trabajaban en las radionovelas que se transmitían principalmente en la XCW fueron de los primeros en participar de esta experiencia, que desafortunadamente tuvo un auge relativamente corto en aquellos días, ya que al poco tiempo fue impulsada una ley que prohibía el doblaje de las cintas extranjeras, esto con el fin de proteger la producción del cine nacional. Sería hasta la década de los años 60 y en pleno auge de la televisión que el doblaje volvería a tener un impulso definitivo y marcaría el sello característico que lo distinguiría como algo muy peculiar, ya que el talento de los artistas de doblaje mexicano logró imprimir con su trabajo matices culturales a los personajes de distintas series y dibujos animados, que las harían ganarse el cariño de los televidentes, generando altos niveles de aceptación y nostalgia, y llegando incluso a superar a las contrapartes de la narración de su idioma original. Caso muy específico, el de la caricatura Don Gato y su pandilla de Hanna-Barbera, que en su país pasó sin pena ni gloria, pero que en México se convirtió en todo un hito gracias a la singularidad de las voces que tuvieron, principalmente el trabajo realizado por don Jorge Arbizu, el Tata. Y fue precisamente que al correr de las décadas, las diversas producciones televisivas que llegaban al país encontraron en el talento de los artistas mexicanos las características que los volverían inolvidables hasta nuestros días. Cada 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz y el 12 de junio el Día Internacional del Doblaje, fechas en las que se reconoce el trabajo de las personas dedicadas a esta actividad. Y dado que nuestro país ha aportado importantes artistas y personalidades en esta profesión, recordaremos a algunos cuyo trabajo trascendió en varias generaciones, principalmente de los que crecimos viendo dibujos animados y series de televisión en las décadas finales del siglo XX. Comenzaremos mencionando a Francisco Colmenero, nacido el 28 de febrero de 1932. La mayor parte de su trabajo en el doblaje ha sido para la compañía Disney, donde ha sido la voz de personajes como Goofy, Pedro el Malo, Pumba, el sheriff de las vacas vaqueras, el narrador de La Bella y la Bestia, el sheriff de Nottingham en Robin Hood, entre otros. También se ha desempeñado como director de doblaje para esta compañía. Otros de sus trabajos recordados en la televisión son el haber dado la voz a Bugs Bunny en los años 70 y a Earl Sinclair en la serie de los dinosaurios, así como ser la singular voz de narración en Los Superamigos. En el cine realizó trabajo en cintas como Babe el Puerquito Valiente y sus respectivas secuelas, en El Gigante de Hierro, donde fue el narrador, en Terminator y Terminator 2 en papeles secundarios. Fue también La Mosca en Hotel Transilvania y en Katy la Oruga. Mario Castañeda, actor originario del estado de Guanajuato, quien ha inmortalizado con su voz a personajes como MacGyver, ha sido la voz en off de Kevin Arnold de Los Años Maravillosos y Canon de Géminis en Los Caballeros del Zodiaco. Pero sin duda alguna su trabajo más destacado y reconocido por toda una generación es ser la voz de Goku de adulto en Dragon Ball. En el cine, ha tenido también importantes aportaciones con su voz a los personajes interpretados por actores como Bruce Willis, Jim Carrey, Mark Ruffalo y Jackie Chan. Su trabajo incluso ha sido reconocido plasmando sus huellas en la Plaza de las Estrellas. Arturo Mercado, nacido el 7 de diciembre de 1940. Ha trabajado en la industria del doblaje desde 1963, dando voz a personajes como Winnie the Pooh, a la Bestia, a Simba en El Rey León, a Yoda en La Guerra de los Clones, a Shaggy en Scooby-Doo, Robin de los Superamigos, etc. En el cine, sus trabajos más destacados han sido siendo las voces de George Clooney, de Judas Iscariote en La Historia Más Grande Jamás Contada, la de Pedro Picapiedra y la de Lando Calrissian y Yoda en Star Wars. Carlos II, actor que ha trabajado en cine, teatro y televisión y que es principalmente conocido por aportar su voz a personajes como Piccolo de Dragon Ball, Alf el extraterrestre de la serie de los 80 y Woody de Toy Story.
De igual forma, ha participado con su voz en el doblaje de varios videojuegos, entre los que destacan Gears of War y Halo 3. En el cine su principal trabajo ha sido siendo la voz de Daniel Craig en las cintas del 007 y de Will Smith en Hancock y en Busca de la Felicidad, así como Darth Maul en La Amenaza Fantasma, entre otros. Humberto Vélez, popular actor reconocido por la singular voz de Homero Simpson, nacido en el estado de Puebla, estudió arte dramático y dirección teatral. Ha sido maestro de doblaje, locución comercial, voz y dicción. En la televisión tuvo participación en Los Simpsons, donde además de ser Homero, ha realizado otros personajes como el abuelo, además de ser Peter Griffin en las 2 primeras temporadas de Padre de Familia, el Sargento Dodo en El Inspector de la Pantera Rosa, Mario en Super Mario World, el Cardenal Richelieu de D'Artagnan y los 3 Mosqueperros, así como a interpretar a Tony Soprano en la serie de Los Sopranos, a Lex Luthor en Superboy y a Eddard Ned Stark en Juego de Tronos, con un largo etcétera. En el cine, tuvo participación dando voz al señor Gibbs de Piratas del Caribe, a David Livingston en El Día de la Independencia, a Wayne Szalinski en Querida encogía a los niños, pero sin duda su trabajo más recordado como voz es la de Homero Adams en las cintas de Los Locos Adams de los años 90, así por ser la voz en español de Danny DeVito en varias cintas. Gerardo Reyero, actor cuyas principales aportaciones en el doblaje han sido como el Capitanazo en La Casa de los Dibujos, Cíclope en la serie animada de los X-Men de los años 90, así como el Dr. Fraser Crane de la serie Frasier, Dee en V de Vendetta, la voz de Liam Neeson en Búsqueda Implacable y del presidente Whitmore en El Día de la Independencia, así como en otras participaciones en dibujos animados, series y videojuegos. Raúl Aldana, el hombre detrás de la voz latina de la Rana René, nació el 17 de abril de 1966. Es un actor que ha ocupado puestos importantes en las áreas de caracterización de voz y doblaje en Disney, siendo uno de los artífices detrás del éxito de Coco, donde se encargó de conseguir las voces para la versión en español. También ha sido la voz de Will Turner en Piratas del Caribe, Timón en El Rey León y Guido en Cars. Rosita López Aguirre o Rosy Aguirre, actriz y directora de voz que iniciara su trabajo en el doblaje desde los 5 años, y en su carrera ha hecho las voces de personajes como Sailor Mercury, Kyoko en Akira, Peppermint Patty de Snoopy, Akane de Ranma y medio y Krillin de Dragon Ball Z. En series y películas ha tenido participación en las voces de Joe Potter de Dawson's Creek, John Connor de Terminator 2 y Julieta en Romeo y Julieta. Luis Alfonso Mendoza, actor con una trayectoria de 38 años en el doblaje mexicano, y que llegará a desempeñarse como actor, director de doblaje y locutor. Se le recuerda por sus trabajos como la voz de Gohan, de adolescente y de adulto en Dragon Ball, Leonardo de las Tortugas Ninja, Carlton en El Príncipe del Rap, Joey de la serie Friends, El Conde Pátula, Daniel LaRusso de Karate Kid, Luis de Ant-Man y Sheldon Cooper en Big Bang Theory. Tristemente, este actor perdió la vida el 29 de febrero pasado, víctima de un homicidio en la Ciudad de México, pero el legado de su trabajo y aportaciones en la voz de estos personajes será recordado por varias generaciones. Sin duda alguna, la voz más destacada del doblaje en México fue la de Jorge Arvizu, conocido también como El Tata, quien además de sus memorables actuaciones en sketches cómicos de distintas comedias de la televisión mexicana, impulsó con su singular voz e interpretación las caricaturas y las series que se transmitían en las décadas de los años 50, 60 y 70, la mayoría de las cuales se posicionaron como las favoritas del público en toda Latinoamérica. Super Ratón, El Pato Lucas, Popeye, Huckleberry Hound, Pedro Picapiedra, El Pingüino, El Superagente, El Pájaro Loco, Cucho, Benito Bodoque, El Doctor Doom y un largo etcétera, fue la baraja interminable de personajes que se ganaron un lugar muy especial entre las audiencias y se volvieron íconos de la cultura pop gracias al magnífico e inigualable trabajo de este gran actor, quien falleció el 18 de marzo del 2014 a los 81 años, dejando tras de sí el legado y referente para las futuras generaciones de actores de doblaje de nuestro país. Sería imposible nombrar a todos los actores que han contribuido con su trabajo a la historia del doblaje, no solo en México, sino también en toda Latinoamérica. Y aunque hoy la industria del doblaje enfrenta una crisis por la diversificación de la competencia y la subcontratación de artistas no relacionados con este ramo, desde aquí nuestro reconocimiento a su labor. Antes de terminar,
deseamos enviar un saludo a Mellis Martínez, a quien agradecemos sus comentarios y sugerencias. Déjenos sus comentarios sobre el doblaje mexicano, los personajes y actores que más recuerdan. Nosotros somos los inquilinos del cuarto oscuro y nos vemos hasta la próxima.